Tienes apagado tu audio. Gracias, Isabel. Discúlpenme. Buenos días a todos. Pues bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos como cada domingo para poder trabajar una hora de enseñanza interna. Como bien hemos ido trabajando los domingos pasados, hemos estado trabajando el texto de Jesús, el Cristo, que la autoría es de Rubén Cedeño, es este texto, y estábamos revisando las bienaventuranzas, ¿verdad? Entonces, la clase pasada revisamos a qué nos referíamos con un bienaventurado, ¿verdad? Y revisamos algunas de las bienaventuranzas, que son 8, y ahora vamos a revisar las últimas, ¿vale? El día de hoy vamos a terminar ya con este tema para después poder seguir en las próximas semanas con otros. Y bueno, solamente recordarles que según este texto, pues un bienaventurado es alguien que tiene el bien, ¿no? Que tiene el bien o que tiene ventura, y es el que es feliz y es gozoso y que está en el estado de dicha más alta. Recuerden que habíamos revisado que había como 3 escalones de lo que nosotros le llamamos felicidad, ¿no? La felicidad, el gozo y la bienaventuranza. La felicidad como algo que se experimenta a nivel del plano, sí, del plano físico, después el gozo y después la bienaventuranza del espíritu. Entonces, cuando nosotros revisamos esta parte de la bienaventuranza, que es exclusiva del espíritu y del ámbito celestial, y nosotros llevamos a cabo, pues, estas bienaventuranzas, las actuamos, ¿no? Hacemos los decretos que vienen en este texto, ¿verdad? Para comprender, para vivir como tal esta bienaventuranza, pues nosotros experimentaremos ese estado, ¿no? Pues sí, de ese estado, digamos, diferente a la felicidad y al gozo que provocan estas bienaventuranzas que por supuesto dio el Maestro Jesús. Entonces, habíamos revisado la primer bienaventuranza, que era bienaventurados los sencillos espiritualmente, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí no sé si se acuerdan que revisamos pues esta idea de que la sencillez no tenía que ver con no tener bienes materiales, sino con no sentirse apegados a ellos y sobre todo tener sencillez a nivel mental, emocional y física. Recuerden que era como irnos revisando y ver pues qué arquetipos teníamos, con qué cosas estábamos apegados, etcétera. Después venía los bienaventurados, los que claman, porque ellos serán consolados. Y habíamos dicho, ¿verdad?, que en metafísica ya comprendimos que nosotros no tenemos que suplicar nada, sino que tenemos que decretar, sobre todo a través de la oración científica, reconociendo que nuestro yo soy es como el único que pues es el responsable de todo, ¿no? Entonces, esa fue esta parte de los bienaventurados, los que claman. Después, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y habíamos dicho que la tierra es el símbolo de la manifestación material, y recibirla por herencia es reconocer que tenemos ese poder, eh, como ese poder como para poder decretar, ¿verdad? Para poder, digamos, la facultad para ordenar nuestra vida, ¿no? Por eso son bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Entonces, en esa bienaventuranza se nos decía que nosotros tenemos un poder externo, ¿no? Y tenemos esa facultad de ordenar nuestra vida, de meterla en perfección, de manifestar el éxito, lo positivo, lo saludable, ¿no? Y decía, esto quiere decir tener la mente abierta, con fe y con buena voluntad. Y esas fueron las bienaventuranzas que revisamos la clase pasada. Y el día de hoy vamos a revisar las que siguen, que como pudieron ver por ahí, pues son estas. Vamos a revisar estas bienaventuranzas, que dice, bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia, ¿vale? Esta es la primera. Vamos a ver si alguien por ahí pudiera definir, o se les ocurre, cómo definirían ustedes la justicia. ¿Qué se les ocurre cuando se nos preguntan qué es la justicia? ¿Cómo la definirían?
A ver, Isabel, adelante. Pues como el cumplimiento de los principios universales. Si ¿Ok? yo muevo causas positivas, por ejemplo, si yo ayudo a alguien a cruzar la calle, bueno, pues ya, alguien a mí me ayudará en algún momento diferente, ¿Ok? por ejemplo. Ajá, exactamente. Tú diste un ejemplo de lo que significaría, pues, vivir con justicia, ¿no? Tal vez si lo bajamos un poco a una definición, diríamos que la justicia eh, tiene que ver o es vivir bajo principios, ¿no? Es decir, los principios son aquellos que nos van a llevar a vivir, pues, con justicia. Y vamos a ver entonces, esto seguramente ustedes lo han visto en otras, pues sí, en otras disciplinas, tal vez en la ética, etcétera, cuando se nos dice que la justicia, pues es darle a cada quien, pues lo justo, ¿no? Lo que es adecuado para cada persona, pero vean qué significaría entonces tener hambre de sed y justicia. Y se dice por acá que tener hambre y sed de justicia significa rechazar lo injusto. Entonces, como para ver qué sería la justicia, vamos a ver qué es lo que es injusto. Lo injusto es lo que no se merece, por lo tanto, lo justo es lo que sí se merece. Lo improcedente, lo indebido, lo ilógico, y al contrario, lo justo sería decretar, trabajar por lo justo. ¿Qué sería lo justo? Lo procedente, lo correcto, lo debido y lo lógico, ¿verdad? Lo que sí procede, ustedes seguramente han visto, ¿verdad? No, pues este trámite no procede. ¿Por qué? Pues porque no aplica tal y tal cosa, ¿verdad? Esto no se considera correcto. ¿Por qué? Pues porque no va a favor de la vida o no va a favor del bien común. Esto es indebido o, por ejemplo, no es lógico, no sigue una serie de pasos, no es lógico en cómo se expresa. Entonces, fíjense lo que se nos va a decir por acá. Todo lo que sea injusto, improcedente, indebido, ilógico y no se merezca, no hay que aceptarlo, no hay que hablarlo, no hay que pensarlo. Ya hay que decretar enérgicamente en el nombre del Cristo interno el decreto que ustedes ya conocen, que es que es el no lo acepto, le quito poder. Pero ustedes tienen que estar primero como bien atentos, ¿verdad? Ante lo que están, ¿verdad? Tenemos que poner discernimiento para saber si estamos ante algo que no se merece, que es injusto, que es ilógico, que es indebido, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es ilógico? Ilógico es que una persona quiera vengarse de otra, ¿no? Y quiera hacerse justicia por su propia mano, por ejemplo, ¿no? Eso es ilógico, eso es indebido. Es ilógico que una persona que es pacífica sea acusada, ¿no? Por intereses de otras personas. Entonces, a todo eso se le tiene que decir, no lo acepto, le quito poder. Por ejemplo, es ilógico y es indebido ir en contra por ejemplo, de derechos humanos, ¿no? Que son estos principios que se ha establecido, ¿no? En la humanidad para garantizar la dignidad humana de las personas. ¿Qué más sería, pues, ilógico, ¿no? Por ejemplo, como decía Isabel, ¿no? En realidad va a ser interesante ver que si nosotros trabajamos por principios universales, vamos a ver que la ley siempre se cumple. Entonces, por ejemplo, hagas lo que hagas, no sé si ustedes han visto que por ahí hay algunas partes del libro del Yo Soy en donde, por ejemplo, dice, cuando una persona le quita la libertad a otra encarcelándola injustamente, le vienen por lo menos 4 encarnaciones de encarcelamiento y tú no tienes que hacer nada para vengarte ni para hacer que a la otra persona eso le venga, ¿no? Tú vas a ver, tú vas a hacer lo que tengas que hacer en el plano físico, pero por lógica, esa persona va a recibir, ¿no? Lo que viene al contrario, ¿no? Entonces, la verdad es que es interesante ver que nosotros hay que estar siempre atentos. Cuando se comience a manifestar lo injusto, decretar para que lo justo se manifieste, porque vean cómo se define justicia aquí en el texto. Dice,
Justicia es que cada cual tenga lo que le pertenece, el ordenamiento de las cosas en el número, peso y medida que le corresponde. Es un derecho razonable de total equidad, lo que se debe hacer según el derecho de cada cual. Y dice, el que desenvuelve su Cristo interno, fíjense, es completamente justo y hace que se cumpla esta justicia para con los demás, aunque lo condenen, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? En donde nosotros podemos asegurarnos que podemos encontrar esa idea perfecta de justicia en el Cristo interno, cómo desenvolviéndolo, estudiando qué es el Cristo interno, cuáles son sus cualidades, cómo es que nosotros debemos de ser moviéndonos como un Cristo interno. Por ejemplo, ¿qué es injusto? Es injusto que una persona le señale a otra su mal karma. ¿Por qué es injusto? Porque tú no sabes, porque tú no eres tribunal kármico, porque tú no tienes derecho a señalar cosas de las que tú no estás seguro y que a ti no te corresponde, ¿no? Por ejemplo, es improcedente. Eso es una injusticia, amenazar a los otros con mal karma, ¿no? Si tú fueras miembro del tribunal kármico, pues ya está. Pero todos sabemos en el Cristo, cuando desarrollamos el Cristo interno, que nosotros no tenemos ese papel, ¿no? Nosotros tenemos el papel, por ejemplo, de tener la buena voluntad hacia los demás. Eso no significa que apoyes sus acciones, que te sumes a ellas, sino tener buena voluntad. Por ejemplo, ¿no? El Cristo interno, ¿en dónde evitaría una injusticia? Cuando a una persona se le confía un servicio y falla, el Cristo interno lo más probable es que nos lleve a permitirle seguir colaborando cuando se corrija. ¿Sí me explico? Pero el Cristo interno no expulsa, no separa, no condena, no impide hacer servicio, ¿saben? No sé si ven eso, como que incluso, ¿verdad? Cuando alguien se ha equivocado, el Cristo interno ve la posibilidad de redención, ve la posibilidad del perdón y que esa otra persona, por ejemplo, pueda tener otra oportunidad y seguir sirviendo. Entonces, es interesante ¿de dónde viene esta idea de lo justo? Pues de estudiar y de vivenciar el Cristo interno, ¿no? El ser real, vivir en verdad, vivir en justicia, vivir con buena voluntad, buscar vivir con sabiduría, con discernimiento, etcétera. Por ejemplo, vamos a la que sigue, que es también interesante. Se nos dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si decimos bienaventurados los limpios de corazón, tendríamos que entender y pensar qué significa el corazón. Bueno, el corazón pues es un término simbólico, ¿verdad? Y remite a las emociones y a los deseos. Por lo tanto, poseer un corazón limpio es tenerlo cristalino y transparente, pero tendríamos que preguntarnos a qué nos referimos, ¿verdad? Con un corazón que estuviera limpio y que estuviera transparente, ¿no? Entonces, ¿a ustedes a qué les suena tener un corazón limpio y transparente? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es tener un corazón limpio y un corazón transparente? Pueden escribir. A ver, Isabel, adelante. Por ejemplo, que si yo espero salir de vacaciones en diciembre, si se da, qué bueno. Y si no se da, también qué bueno, porque cumple un propósito. O sea, no me apego al deseo de que forzosamente me vaya de vacaciones. Estar libre en ese sentido. Ok, qué interesante. Como que, por ejemplo, tú ahí, voy a intentar bajarlo a cómo lo entiendo, ¿no? Tú hiciste tu oración científica, ¿verdad? Tú decretaste, pero tú no estás apegada al deseo, ¿no? Tú estás como permitiendo que la presencia yo soy sea la que acomode esa situación para que se dé en el momento más adecuado y de la manera más adecuada, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, ¿verdad? En armonía para todo el mundo de manera perfecta, etcétera. Entonces, es una forma interesante de verlo
puede ir por ahí. Bien, por ahí dice Cristi, tener pureza de intención. Ah, esa es una idea interesante, ¿verdad, Cristi? Que en realidad cuando nos movamos y hagamos las cosas estemos bien seguros de dónde viene, ¿verdad? Por ejemplo, se puede hacer servicio de forma egoísta, se puede hacer servicio esperando algo a cambio, ¿verdad? Entonces ahí, Cristi, ya no estamos teniendo una impureza, perdón, una pureza de intención, ¿cierto? Porque, bueno, ¿verdad? Cuando hagamos algo, tenemos que revisar el motivo, ¿verdad? Tener un corazón transparente. Y, por ejemplo, Cristi, cuando eso existe, nosotros evitamos daños, porque cuando no existe esa pureza de intención y hay segundas intenciones, pues generalmente viene un daño colateral, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hago servicio esperando algo a cambio, el día que no lo reciba, abandono aquella tarea que yo había tal vez asumido, ¿no? Por ejemplo, sí, tener un corazón transparente o limpio es hacer el bien, intentar hacer el bien siempre, ¿verdad? Tener esa firme convicción. Eh, Sí, ahí hay un decreto, Francisco, que es justamente el que vamos a revisar, que dice, el poder de mi Cristo interno purifica mi corazón para poder ver a Dios. Ese es el decreto, ahorita se los voy a compartir, que se nos presenta acá para poder trabajar esta bienaventuranza. Dice por acá María Guadalupe, dice, ser honesto y hacer las cosas con ética, tener pensamientos armoniosos y actuar haciendo lo bueno y lo correcto. Sí, Guadalupe, la verdad es que va mucho por ahí con cómo nosotros manejamos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Entonces, fíjense por acá, voy a compartirles cómo es que se define por acá. Miren, acá se nos dice lo siguiente. Tener un corazón limpio es no abrigar deseos negativos ni dañinos, no tener ambiciones ni intereses del yo personal. Es un corazón que no engaña, no busca beneficiarse del sendero espiritual para conseguir dividendos, no sigue un camino con la ilusión de alcanzar el cielo, llenar salas de seguidores o ser tratados como líderes espirituales, que me parece es la idea que compartía Cristi, ¿verdad? Es la pureza de intención en cualquier servicio, ¿eh? Si ustedes van a hacer un servicio, no sé, de ir a un lugar a, a limpiar, a dar comida, pues ustedes lo están haciendo porque tiene que ser hecho y no para que les den las gracias, ¿verdad? Tampoco para recibir un beneficio, ¿no? No voy a donar dinero para que pongan mi nombre en una placa. Si es así, pues bueno, qué bueno, pero si tú lo estás buscando, ahí no hay como pureza de intención. Dice, cuando se tiene un corazón limpio, se está en la espiritualidad por lo que debe de ser, porque se ama a Dios y a la enseñanza por sí misma y no por lo que Dios, algún santo o maestro te pueden dar a cambio. ¿Por qué entonces, si se está en un comercio espiritual y la espiritualidad por qué entonces ya estarías en un comercio espiritual? Y la espiritualidad es tenerlo todo sin poseer nada, ¿verdad? Entonces, no sé si se dan cuenta que aquí nos está hablando de no tener segundos como intereses por detrás de nuestras intenciones, ¿verdad? Dice, el limpio de corazón es bienaventurado porque no desea nada, ni siquiera el cielo, tampoco convertirse en espiritual y ser parte del reino celestial, ya que la santidad sobreviene sola y se habita en el cielo cuando se está desposeído del deseo y del yo personal que exige y que quiere cosas. Entonces, a mí me parece que aquí la invitación es como observarnos, ¿verdad? Siempre que podamos para que, déjenme compartirles otra vez por acá. Observarnos, ¿verdad? Siempre que nosotros podamos para ver de dónde vienen verdaderamente nuestras acciones. Como bien dice aquí, el punto es no desear nada. No sé si ustedes ven eso, ¿no? Pero a veces uno hace este tipo de cosas porque hay una convicción en el interior de que deben ser hechas, ¿no? De que pues tenemos que hacerlo, ¿verdad? Por alguna razón nosotros hemos decidido emprender este camino de enseñanza interna y simplemente hay algo en el corazón que dice que tiene que ser hecho, pero no estás esperando como nada a cambio, ¿verdad? Ni reconocimiento, ni nada por el estilo. Y entonces hay un decreto que es el que compartía Francisco que dice,
El poder de mi Cristo interno purifica mi corazón para ver a Dios. Lo podemos hacer juntos. El poder de mi Cristo interno purifica mi corazón para ver a Dios. El poder de mi Cristo interno purifica mi corazón para ver a Dios. Y el hacer estos decretos, ¿verdad? Y el tratar de observarnos en cuáles son los motivos, por qué hago lo que hago, seguramente nos va a llevar como dice aquí, pues a ver a Dios en todo, ¿verdad? Ustedes pregúntense, ¿por qué estudian? No sé, incluso cuando la gente los enfrenta y les dice, ay, pero tú ¿por qué vas a eso? Pues en realidad uno dice, ¿verdad? Pues porque es evolutivo, porque hace que mi vida avance, porque me ayuda a resolver situaciones. Entonces, uno tiene que estar bien claro en por qué está haciendo las cosas, ¿no? Y bueno, después nos vamos a dar cuenta que una de las cosas o la única cosa que quiere nuestro corazón o nuestra alma es servir. En realidad el corazón, el alma está encarnado porque lo que quiere es servir a los demás. Eso es lo que verdaderamente quiere llevar a cabo, pero tiene que hacerlo pues con pureza de intención. Por eso, siempre antes de servir hay que ir al Cristo interior, ¿verdad? Y ver qué es lo que nos toca hacer para no caer en una intromisión en las vidas de personas que no requieren eso que tú crees que requieren, ¿verdad? Eso es interesante, ¿verdad? Hay que estar bien atentos de cuál es el servicio que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, de dónde viene ese llamado, porque cuando nosotros lo hacemos a nivel de personalidad, resulta en intromisiones, ¿no? Hay gente que casi casi obliga al otro a que estudie metafísica, obliga al otro a que vaya y decrete, y a veces esa alma no requiere de eso, esa alma requiere de otra cosa, pero como lo estás tratando a nivel de personalidad, pues estás cayendo en una intromisión. Entonces, generalmente, estos llamados a servir se dan por el interior, ¿no? El interior es quien llama y quien dice qué se debe de hacer. Si ustedes estudian el documental de Paramahansa Yogananda que se llama Awake, ahí van a ver que Paramahansa Yogananda eh, él dice que en una meditación que él estaba realizando durante la noche, recibió esa inspiración de ir a América a servir. Entonces, no sé si se dan cuenta que fue una inspiración interna. Su propio Cristo, su propio ser interior lo inspiró y entonces es cuando él fue a América a, a trabajar, ¿no? Y bueno, pues recuerden que nuestro maestro es nuestro Cristo interno y pues nosotros debemos de ser lámparas para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ir a ese Cristo interno y trabajar desde ahí. Después viene otra bienaventuranza que dice lo siguiente: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a ver qué significaría ser un pacificador. Dice, se es pacificador cuando no se siembra angustia en la gente, poniéndola contra alguien, enguerrillándola contra un grupo espiritual, haciendo que ataque a alguien porque se le cree inmoral, de otra creencia, de distinta raza, de diferente nivel social o económico. Yo les diría aquí que el punto es no separar, que tú te des cuenta que ni con tus acciones, ni con tus emociones, ni con tus pensamientos llegues a generar separación, porque a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero con que tú puedas, con que tú siembres en la mente de alguien una duda sobre otra persona, sobre cómo es, sobre lo que hace, tú empiezas a sembrarles estas ideas, ¿no? Incluso con estas cosas extrañas como ten cuidado, no te vaya a pasar, tú siembras angustia, ¿no? Cuidado con fulanito, mira que a mí me hizo, tú siembras separación. Y recuerda que cada ser humano, cada encarnación, cada alma está teniendo una experiencia distinta. Entonces nosotros no podemos cortar con la misma tijera, ¿verdad? Y decir que a todo mundo le va a ir igual con tal o cual persona. Entonces, fíjense lo que dice por acá. Cuando se vive en paz, sin la mancha de la guerra que produce la división, la competencia, el rechazo y los cismas, se es digno de ser considerados verdaderamente hijos de Dios. Entonces, aquí la idea es no separe,
La verdad es que seguramente ustedes han visto esos ejemplos de personas que incluso están en grupos que se dicen espirituales y ponen a las personas en contra, ¿no? Le llaman a uno y le dicen, es que fulanito hizo y vente para acá y no sé qué. Y si esa persona a la que le llaman o intentan enredar no tiene un ancla bien puesta y seguro en su Cristo interior, la hacen tambalear, ¿no? Porque aquí no se trata de seguir a gente ni de ser leales, se tiene que ser leal a uno mismo. Uno tiene que empezar a serle fiel a su Cristo interior, leal a su chispa divina. Y cuando uno es leal al interior, uno entiende cómo debe de proceder, pero eso significa ser un pacificador, unir y no separar, ¿no? Vean cómo actuó Gandhi. Gandhi logró liberar a todo un país a través de métodos pacíficos, ¿no? La marcha de la sal, que les enseñó a las personas que estaban, bueno, recibían abusos de impuestos, ¿no? Incluso por comprar ciertos productos en la India y les enseñó a hacer su propia ropa, les dijo, bueno, de aquí podemos tomar este producto sin que nos lo estén cobrando. Obviamente, si se dan cuenta, pues Gandhi fue encarcelado y después fue puesto en libertad porque fue perseguido por hacer eso, ¿no? Entonces, es interesante saber que la paz tiene que empezar por nosotros. Y ser pacífico es no divida. Permítale la experiencia a cada una de las personas. Y si usted no vibra con eso, simplemente trabaje interiormente, haga su servicio, decrete y esos estados de conciencia van a empezar como a disolverse cuando esas personas los trabajen, ¿no? Porque vean lo que dice, se es un pacificador cuando se entra en un lugar donde la gente está peleando, no se entienden, no están en armonía y los hace comprenderse, los armoniza, proyecta desde dentro de su Cristo un decreto que es el que viene en pantalla y podemos decir, yo soy la paz que sobrepasa toda comprensión humana. Yo soy la paz que sobrepasa toda comprensión humana. Yo soy la paz que sobrepasa toda comprensión humana. Recuerden que esto es una de las iniciaciones que se tienen en los templos de Luxor con el maestro Serapis Bey. Recuerden a la maestra Lady Nada que trabajó con él y a ella le ponían a armonizar grupos, ¿no? Entonces, muchas veces tú estás encarnado en una familia o en un grupo de amigos, si ya tienes la enseñanza espiritual, pues para mantener la paz, ¿verdad? Para decir, oigan, consideremos esto, consideremos lo otro, y no para dividir. Tú ya no eres ahí la opción que genere la división, ¿no? Es como contemplar los intereses de todos, buscar que todos estén incluidos, incluso cuando una persona te dice algo con lo que tú no estás eh, de acuerdo, es incluirlo también, ¿no? Y tratar de comprender qué pasa con el otro. Amar al otro se trata de comprenderlo como él es, como él está siendo. No querer cambiar a todo el mundo para que se ajuste a tu forma, sino tratar de comprenderlo como él es. Un ser que trabaja mucho con esto, que es un ser pues de mucha sabiduría, es el maestro Kutum, ¿no? San Francisco de Asís, cómo él nos enseña toda esta tolerancia, ¿verdad? Con las religiones, con las formas de pensar, con la comprensión con el otro, porque la verdadera sabiduría está en poder comprender al otro, en saber que está teniendo una experiencia particular, ¿no? Entonces, incluso con gente que ha cometido una situación que puede ser señalada, ¿no? Contra el bien común, se tiene que entender cuál es la experiencia de esta persona. Y, por ejemplo, la justicia, que es algo de lo que hablamos al inicio de esta charla, no debe de ser punitiva, no debe de ser castigadora, debe de ser educativa, ¿saben? Por aquí encontré un texto muy interesante que habla lo que dice y vean, es un texto que dice lo siguiente, es muy como, eh, nos da mucha comprensión sobre esto. Dice, solo una actitud puedes tener para con tus semejantes, y esta consiste en comprenderlos quiénes y qué son, verlos como aquello atrás de la personalidad temporal que ellos están expresando.
Tan solo puedes apiadarte de su ignorancia o desear ayudarlos, eh, sí, a dar un paso adelante en la recuperación de aquellos que perdieron, de aquello que perdieron, su memoria divina. Entonces, vean lo que está diciendo, ¿no? Lo más que puedes hacer es verlos y comprenderlos en quiénes son y qué son. Verlos atrás de la personalidad que están expresando, o sea, reconocer su Cristo interno. Y dice, la mejor manera de ayudar a otros es saber que ellos son esencialmente divinos, ¿no? Y la única manera de poder hacer esto por las masas que no entienden una directa terminología espiritual es a través de tener la buena voluntad. No importa si se trata del peor criminal o del mejor santo, ambos son igualmente merecedores de tu buena voluntad. Esa es la primera expresión activa de una verdadera religión, la religión en el sentido de religar. Nunca se debe delimitar el bien. No puedes reservar el bien solo para los buenos y ocultarlo para los malos. Por lo tanto, la segunda manifestación de una verdadera religión es la tolerancia. La tolerancia significa conocer el plano que está detrás del universo y ese plano va hacia la evolución de todas las criaturas. Tal como la materia se desenvuelve y da luz, dice, tal como la materia se desenvolvió, eh, así los seres humanos, dice, han de crecer y de desenvolverse en medio de obstáculos y de caídas. Todos ellos se hallan puestos en diferentes grados de una escalera y si hoy se encuentran en un escalón inicial, más adelante estarán en uno más avanzado y por eso debemos de ser pacientes, como la naturaleza que exhibe una tremenda paciencia. Ella precisó de millones de años para ser un ser humano, ¿vale? Y precisará de millones de años también para hacerlo perfecto. Entonces, no sé si se dan cuenta que algo interesante es, lo que dice aquí es, para poder tener paz y para poder ser un pacificador, usted tiene que ser tolerante. Y la mejor manera de expresar la tolerancia es tener buena voluntad para quien usted considera como alguien bueno o como alguien malo. Usted debe de entender que esa persona es divina y que esa persona está trabajando en un grado de evolución que le corresponde ahora, pero que con su trabajo, con sus experiencias, en algún momento se va a perfeccionar y pasar a otro. Pero ser pacífico es comprender eso, ¿no? Y no separar, señalar, etcétera. ¿Ok? Después viene otra bienaventuranza, es la penúltima, que dice, bienaventurados los que son acusados por ser justos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y se nos dice aquí, acusados por ser justos es cuando se es veraz, auténtico y sincero en la espiritualidad, y por eso se es condenado y acusado de duro por decir la verdad y no ser hipócrita. Que sabemos que eso pasa comúnmente, ¿verdad? Cuando a la gente se le dice las cosas como son, a veces tienden a molestarse y pues a señalar y ser acusado. Dice, hay personas que enseñan, ayudan a otros, les transforman sus vidas y entonces el beneficiario, queriendo seguir en su vida de incultura, desorden y engordamiento del ego, ataca al que tanto le ha beneficiado buscándole defectos para hacerle daño. A la larga, el injusto caerá en su propio infierno y el perseguido, por su justo, poseerá la paz de la bienaventuranza que da el reino de los cielos y gozará de la gloria en la conciencia tranquila de haber hecho lo justo. El justo vive en paz, el injusto en intranquilidad. Entonces, esta es una medida bien interesante, ¿no? Si tú estás en paz, es porque estás siendo justo. Si tú no estás en paz, es porque estás siendo injusto de alguna manera. Le estás dando a algo, a alguien, algo que no le corresponde, ¿verdad? Entonces, por eso se nos dice que ser justo da paz. Ser justo da paz. Eso es algo que te puedes repetir. Dice, el hecho de que sea una bienaventuranza ser acusado por ser justo, ir al cielo,
no quiere decir que se tenga que aceptar complacido, que se puede negar, perdón, se puede negar perdonando para que no siga sucediendo. Va de nuevo, dice, el hecho que sea una bienaventuranza ser acusado por ser justo ir al cielo, no quiere decir que se tenga que aceptar complacido todo, ¿no? Se puede negar perdonando para que no siga sucediendo. ¿Qué nos está diciendo? Que uno no debe ser también como pues que no te importe, ¿no? Que no hagas nada al respecto. Y por eso viene este decreto que dice que podemos hacer. El poder del Cristo silencia y perdona a todo el que acusa injustamente. El poder del Cristo silencia y perdona a todo aquel que acusa injustamente. El poder del Cristo silencia y perdona a todo el que acusa injustamente. Y eso es importante porque, bueno, nosotros no vamos a hacer justicia por propia mano, no vamos a caer en lo mismo que hacen los otros, vamos a hacer lo que se tiene que hacer en el plano físico. Por ejemplo, si estás en una situación legal, pero tú sabes que por ley y por principio, el Cristo interno y su poder es el que va a silenciar y que sí va a perdonar con aquel que acusa injustamente, ¿verdad? Cuando ustedes estén en una situación así, a ti no te tiene que importar cómo es que la vida le va a retribuir al otro, cómo que le va a contestar, cómo le va a hacer, cómo le va a regresar el karma. A ti eso no te tiene que importar. Tú sabes que eso va a suceder porque es una ley, pero tú no vas a poner ahí tu personalidad a trabajar para eso. Nosotros solo lo observamos porque sabemos que es una ley y se cumple, pero quien se va a encargar de hacer eso en justa medida para una persona que ha incurrido en acusar a otra, en violentarla, en separarle, etcétera, es la propia vida la que por su propio peso va a trabajar ahí, pero a ti no te concierne esa situación, ¿no? Después viene otra bienaventuranza que ya sería la última, que dice, bienaventurados cuando son difamados, acosados y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, ¿no? Que sería pues cuando uno es víctima de una mentira. Fíjense lo que dice aquí, no hay ninguna virtud en que insulten a alguien. Solo basta salir a la calle y ver cuántas personas insultan unas contra otras y no tienen ni un ápice de espirituales. Nadie difama y acusa al desconocido barredor, electricista o panadero. Esto solo le sucede al que mueve energías muy positivas y hace que la negatividad se altere. Eso es cierto, ¿eh? La gente empieza a hacer este tipo de mentiras, etcétera, cuando se pone en acción lo justo, lo de la luz. Dice, si difaman y acosan porque se hace un buen trabajo y los que lo hacen mal están molestos, es la mejor señal de éxito del que labora impecablemente, impecablemente. Nadie que trabaja mal se ofende porque otro trabaje mal. Qué interesante, ¿verdad? Nadie que trabaje mal se ofende porque el otro trabaje mal. Yo me ofendo si estoy haciendo algo mal porque el otro está haciendo algo bien, porque el otro está demostrando que yo me estoy equivocando y ahí me arranco y contesto y pues genero estas cosas. En este sentido, dice Santa Teresa de Ávila, lo tienen en pantalla, el demonio anda cerca y eso es una buena señal. Dice, no saben la bendición que trae cuando se comunican las verdades espirituales universales y por ser sincero y honesto, la gente difama, acosa y dicen toda clase de barbaridades. Eso hace desenvolver la humildad, la sencillez y fortalece en el perdón para que nada ni nadie nos mueva de la elección que hemos decidido. Qué interesante, ¿verdad? Si a ti te acusan, te difaman, etcétera, por estar haciendo algo bien, también es una prueba para que tú no te muevas de ahí, para que desarrolles fortaleza, sencillez y humildad. Dice, el secreto máximo para combatir esto está en bendecir a los que nos maldicen, perdonar a los que nos ofenden. Los que sí se las puede, perdón, los que sí se las puede ver muy mal son los vanidosos y presuntuosos, los que no son tratados como ellos quisieran, sino reciben la consideración que creen se merecen y se sienten perseguidos a causa de su superioridad espiritual y se disgustan porque si esta bienaventuranza no se cumple, hunden a la otra persona. Si por vivir así nos vituperan y persiguen, hay que, como dice en la pantalla, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Al que vitupera se le devolverá su crítica, y el vituperado, que aparentemente ha jugado el papel más humillante y desfavorecido, se encontrará tranquilo, en paz, gozoso y bienaventurado, disfrutando del cielo. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Aquí lo que nos está diciendo es que tú no tienes por qué responder con la misma moneda. ¿Cuál es el secreto? Que tú bendigas y perdones a aquellos que te maldicen por hacer algo bueno, ¿verdad? Que te persiguen y que te señalan por hacer algo bueno. Porque por ley las cosas se van a mover, ¿verdad? Y la otra persona en algún momento se va a tener que atener pues a la consecuencia del principio que está violando, ¿no? Dice acá, esto es interesante, la causa de Jesús, lo que él defendió, lo que él enseñó es, amaos los unos a los otros, bendigan a los que los maldicen, sean la luz del mundo, acumulen tesoros en los cielos, no juzguen, crucen la puerta estrecha, sanen a los enfermos, calmen las tempestades, perdonen a los que los ofenden. Y si por vivir así los vituperan o los persigan, nuevamente, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y así les pasó, ¿no? También a las personas que estuvieron con el Maestro Jesús. Piensen en Juan el Bautista, que abrió camino, ¿no? Para el Maestro Jesús y le cortaron la cabeza, ¿no? Lo encarcelaron. Y él, por supuesto, que gozó de la bienaventuranza porque él abrió el camino para que el Maestro Jesús pudiera hacer su ministerio. Dice por acá, el hecho que sea una bienaventuranza ser difamado, acosado y que se diga toda clase de mal contra uno mintiendo, no quiere decir que se tenga que aceptar y no vas a ir a un abogado a demandar, ¿ok? Entonces, si tú estás en una situación de estas, tú tienes que también trabajar en el mundo físico, ¿verdad? Si te están acusando de algo que tú no hiciste, tú no le vas a desear el mal al otro, tú simplemente vas a hacer lo correcto en el mundo físico, vas, haces tu demanda y la otra persona va a tener que trabajar con eso, ¿no? Y lo que sí es que hay que trabajar internamente con el perdón, ¿verdad? Con buscar la bendición del otro, etcétera. Si es como insultar al otro, Francisco, tratar al otro mal, eh, eh, hablar mal de él, ¿sí me explico? A eso nos estamos refiriendo. Y de hecho hay un decreto que se puede hacer para trabajar esta última situación y podemos decir, en el nombre del poder de mi Cristo interno, yo no acepto y disuelvo toda difamación, acoso y toda clase de malentendido en el nombre del poder de mi Cristo interno, yo no acepto y disuelvo toda difamación, acoso y toda clase de malentendido. En el nombre del poder de mi Cristo interno, yo no acepto y disuelvo toda difamación, acoso y toda clase de malentendido. ¿Vale? Pues muy bien. Esta es la última bienaventuranza que tenemos que estudiar, que viene en el libro de Jesús el Cristo, cuyo autor es Rubén Cedeño. Déjenme ver si tenemos, sí, algunos comentarios aquí. Sí, es interesante, Maclovia, Guadalupe, lo que ustedes mencionan. El tener esta buena voluntad tiene que ver con no emitir juicio, con que nosotros podamos entender a los otros como son. No te tienes que sumar a lo que ellos hacen, pero sí es comprender que cada uno está trabajando en un diferente grado, está teniendo una experiencia diferente en el interior y bueno, ¿verdad? Que cada uno bajo esa experiencia necesita de esta tolerancia, ¿verdad? Tú no tienes que entrar en discusión con las personas, sobre todo cuando son personas que no están dentro de la enseñanza y todo, no vale la pena discutir, porque las personas que no tienen enseñanza no saben lo que están haciendo, ¿sabes? Entonces es mejor que tú siempre actúes por principio, ¿verdad? Trabajes con tus decretos y que sí estés claro, no sé si se dieron cuenta que al final de cada una de las bienaventuranzas dice, el hecho de que usted sea víctima de esto no significa que usted no va a poner en acción lo que tenga que poner en acción en el mundo físico. Si usted tiene que poner una acción a trabajar en el mundo físico por tal o cual situación, usted lo tiene que hacer, pero también trabaje interiormente, reconozca la causa,
Si usted le está pasando esto, siga adelante, no se, digamos, no se rinda, no le conteste con la misma moneda a la situación, porque por ahí no va. Por eso son las bienaventuranzas de Jesús, ¿verdad? Jesús dice, perdone al que le hace tal cosa, bendiga al que le maldice. Ahí está la llave de todo, ¿ok? Pues bueno, me ha dado mucho gusto verlos por acá. Gracias a todos los que estuvieron acá conectados. Un gran saludo a Cristi, a Fanny, Francisco, Isabel. Gracias a todos también los que estuvieron ahí en Facebook participando y trabajando con esta actividad. Nos vemos el próximo domingo a las 11 para seguir con estas enseñanzas. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego, que esté bien. Gracias a ustedes. Adiós.